La imagen imposible no era un templo derrumbado, no era una torre vencida por el agua, ni una ciudad tragada por el limo, ni una hilera de muertos conservados bajo capas de arcilla, como si el río hubiera querido archivarlos. En el sur más antiguo, la destrucción tenía formas conocidas: ladrillo deshecho, muros abiertos, canales convertidos en heridas ciegas, hornos apagados, tablillas partidas en dos por la presión de la tierra húmeda. Todo eso podía aceptarse. Todo eso pertenecía al orden normal de las ruinas. La imagen imposible era más disciplinada. Era una cámara cerrada durante siglos bajo el barro de Eridu, intacta en lo esencial, con las paredes aún lisas en algunos tramos, con los nichos alineados con una precisión que no parecía funeraria sino administrativa, y con 7 huecos rectangulares abiertos a media altura, como si hubieran estado hechos no para honrar a los muertos, sino para guardar algo que debía consultarse en silencio. 6 estaban vacíos, el séptimo también, y sin embargo en el suelo seguían apiladas decenas de tablillas, como si alguien hubiera retirado lo más importante y hubiera dejado atrás únicamente lo necesario para que una mentira sobreviviera. Eso era lo que volvía peligrosa la cámara. No demostraba un colapso, demostraba una evacuación. Mucho antes de que los escribas de otras ciudades ordenaran el pasado en listas de reyes imposibles, mucho antes de que los sacerdotes llamaran Don Celeste a lo que había sido control, Eridu ya sabía enterrar ciertas verdades bajo reverencia. En el sur, gobernar nunca había consistido solo en mandar. Consistía en saber antes que nadie cuándo abrir el agua, cuánto grano callar, qué familia mentía en el censo, qué nombre podía borrarse sin dejar ruido. Por eso aquella cámara resultaba peor que una ruina. No parecía un resto del desastre, parecía un resto del método. Por eso la cámara no debía existir. Bajo un templo podían aparecer ofrendas, bajo un santuario, depósitos, bajo la ciudad vieja, huesos, jarros, ceniza. Eso pertenecía al vocabulario normal de las excavaciones. Pero una sala sellada con nichos vacíos, tablillas de control y señales de retirada ordenada pertenecía a otra lengua, no la de la devoción, sino la del resguardo. Y resguardar algo durante siglos solo tenía sentido si su contenido seguía siendo peligroso. Los hombres que abrieron aquella cámara no eran héroes ni nombres hechos para sobrevivir en un canto. Eran peones de barro, cargadores, medidores, 2 escribas menores y un supervisor enviado a contar ladrillos reutilizables en la parte más vieja del recinto. Llegaron al amanecer, cuando todavía quedaba algo de fresco y el suelo soltaba ese olor agrio del limo recién movido. Primero creyeron haber dado con una base hundida, luego apareció una línea de yeso antiguo, después un borde demasiado limpio, luego la losa sellada con betún endurecido en las juntas. Uno de los cargadores se quedó mirándola más de la cuenta, con la mano aún en la palanca, como si ya supiera que aquello no pertenecía al trabajo de esa mañana. Nadie dijo prodigio. En Eridu incluso el miedo debía expresarse primero como trabajo mal calculado. Retiraron la losa con palanca de madera. El aire que salió no olía a muerte. No era el hedor cerrado de una tumba violada. Era un aire seco, viejo, casi limpio, con un rastro mineral que desconcertó a todos. El supervisor descendió primero con una lámpara protegida por la mano. La luz tembló sobre los muros. Bajó hasta las tablillas, subió a los 7 nichos. Lo que vio no fue riqueza, fue orden interrumpido. Eso lo inquietó más. Las tablillas del suelo no contenían himnos. No había largas alabanzas ni secuencias de ofrendas para dioses mayores. Había cuentas, entradas y salidas, meses, raciones, telas, juncos, cobre, aceite, gestión, control. Y entre esa aridez de almacén apareció una palabra que no debía estar allí abajo, repetida con una insistencia casi mecánica, como si alguien hubiera querido fijarla contra el olvido. Guardianes, no dioses, no señores celestes, guardianes. La noticia no circuló de inmediato. No podía. En ciudades como aquella, los hallazgos no pertenecían a quien los encontraba, sino a quien entendía primero su valor político. Antes de mediodía, la entrada ya estaba cubierta con esteras. Antes de la caída del sol, habían bajado 3 escribas de mayor rango y un hombre del templo cuya túnica no tenía adornos, pero sí el tipo de silencio que obligaba a apartar la vista. No preguntó quién había abierto la cámara, preguntó quién había leído. Esa diferencia bastaba para comprender el peligro. Las tablillas fueron separadas en grupos. Las más simples quedaron arriba, listas de suministro que podían explicarse como restos de un depósito antiguo. Otras fueron envueltas, otras no volvieron a verse, pero una se partió en la manipulación, quizá por humedad retenida en el centro, quizá por manos torpes, quizá porque ciertas verdades solo sobreviven rotas. Un fragmento pequeño quedó a un lado, casi pegado al barro seco del suelo. Uno de los escribas menores lo vio antes de que lo cubrieran con un paño. Solo alcanzó a leer una línea incompleta. No era una plegaria, no era una maldición.
Era una corrección. Decía, no cayeron del cielo. Y debajo, donde la arcilla había cedido y la frase se perdía, apenas quedaba el comienzo de otra palabra. Vigil. Eso fue todo. Una línea rota. Un comienzo de palabra. Pero a veces no hacía falta más para abrir una grieta en siglos de obediencia. Después de leer aquello, la cámara ya no era un hallazgo. Era un problema que alguien había intentado enterrar vivo. Después los hombres dirían que habían sido ángeles. Lo dirían porque el tiempo siempre simplifica lo que no puede soportar. Convierte una cadena de mando en una liturgia, convierte un protocolo en un mito, convierte una administración despiadada en una escena celeste para que el horror resulte más fácil de repetir junto al fuego. Era más soportable imaginar seres caídos desde arriba que aceptar otra posibilidad, que antes de la ruina hubiese existido entre los hombres una clase distinta de poder, una clase que no gobernaba solo con fuerza, sino con observación. Por eso el fragmento de la cámara resultaba peor que una blasfemia. No cayeron del cielo. Si no habían caído, entonces habían estado allí, no como dioses de relámpago y prodigio, sino como una presencia fija, antigua, organizada, los que vigilaban, los que no dormían cuando la ciudad dormía, los que medían lo que los demás apenas padecían, la altura del agua, el retraso de una luna, la sal que subía por la tierra, el número exacto de manos disponibles para cortar junco, secar ladrillo, limpiar canales, levantar un muro antes de la temporada mala. Su poder no habría parecido milagroso al principio, habría parecido útil, y precisamente por eso habría sido aceptado. El sur recompensaba esa clase de utilidad porque allí el error mataba con apariencia de rutina. En aquellas llanuras bajas, una ciudad podía perderse por una compuerta abierta tarde, por una lectura equivocada del suelo, por una cuenta mal hecha en la estación equivocada. La inteligencia no era prestigio, era cupo de supervivencia. Quien sabía leer el cielo y el canal no poseía solo conocimiento, poseía margen antes del desastre, y quien controla ese margen termina controlando a los hombres. Tal vez por eso las memorias más antiguas no los presentaban como reyes, sino como presencias previas a toda decisión importante y posteriores a todo error. No siempre ocupaban el centro visible, pero nada grande parecía ocurrir fuera de su registro. Custodiaban listas, ritmos, genealogías, observaciones del cielo y ciclos del río. Más tarde los sacerdotes llamarían a eso sabiduría sagrada. Los relatos más secos dejaban entrever una palabra menos noble y más exacta: monopolio. No enseñaban todo, enseñaban lo suficiente. Ese era el verdadero filo de su autoridad. Enseñar pero por tramos, semillas pero no todas las estaciones, números pero no todos los cómputos, escritura para contar raciones y animales, pero no los registros más altos, donde se unían los ciclos del agua, la escasez y la obediencia. La civilización no descendía entera, era administrada en dosis, y cada dosis tenía una puerta. Eso explicaba el temblor que ciertas ciudades inspiraban incluso cuando parecían tranquilas. Eridu no imponía por murallas, sino por precedencia. Allí se suponía que ciertas cosas habían sido guardadas primero. No solo objetos, sino métodos, instrucciones, decisiones tan antiguas que después fue necesario envolverlas en rito para que dejaran de parecer humanas, o para que dejaran de parecerlo del todo. Con el paso de los siglos, el recuerdo se corrompió del modo habitual. Una élite demasiado antigua se volvió una casta de seres superiores. La vigilancia se volvió omnisciencia. La administración del conocimiento se volvió descenso celeste. Y la prohibición adquirió el perfume del tabú religioso. Pero bajo la ornamentación sobrevivían restos de una verdad más sobria. Antes del agua grande, antes del gran desorden, existió una estructura encargada de mirar por todos y de permitir solo lo necesario. No por compasión, por control. El escriba menor que había visto el fragmento empezó a entenderlo demasiado tarde. Desde que la cámara fue cubierta, nadie volvió a hablar delante de él con la soltura del primer día. Las tablillas cambiaban de manos cuando se acercaba. Las conversaciones se interrumpían. Una vez creyó notar que una marca de archivo había sido raspada y rehecha sobre arcilla todavía fresca. Otra vez encontró un cesto vacío donde juraría que la víspera había visto 2 piezas envueltas. No tenía rango para preguntar. Empezó, por eso mismo, a mirar mejor. Un pueblo completamente ignorante servía poco. Un pueblo que aprendía demasiado pronto se volvía difícil de mandar. Entre esos 2 riesgos se instalaba la función de los vigilantes: permitir lo necesario, retener lo decisivo. Para unos eso debió parecer tutela, para otros encierro. Lo inquietante es que ambas lecturas podían ser ciertas a la vez, y toda estructura así termina produciendo una grieta. La primera señal no apareció en una guerra, no en un incendio, no en la caída de una muralla. Apareció en la costumbre de separar a ciertos niños del resto. Niños llevados a patios interiores, a dependencias tras el templo, a salas donde se les enseñaba a repetir signos, contar cargas, memorizar nombres de estrellas y leer lo que otros jamás leerían. No eran hijos del pueblo,
o no del todo. Pertenecían a casas escogidas, familias tocadas por una cercanía incómoda con los custodios, linajes favorecidos, observados, corregidos, linajes autorizados. Y cuando el escriba menor que había visto el fragmento preguntó por qué algunas tablillas marcaban a esos niños con el mismo signo que aparecía junto a la palabra guardianes, nadie le respondió, solo le retiraron la tablilla de las manos. Fue entonces cuando comprendió algo peor que el hallazgo de la cámara. Los vigilantes no habían gobernado únicamente sobre la ciudad, habían empezado a reproducirse dentro de ella. Después, cuando la memoria ya estuviera rota y las generaciones hablaran del origen del orden, como si hubiera bajado completo desde una altura inaccesible, Eridu sería recordada como una ciudad sagrada. Lo era, pero no del modo en que las fórmulas tardías obligaban a decirlo. Su poder no nacía solo del culto, ni de la antigüedad, ni del prestigio que da a ser pronunciada primero en las listas cuando los hombres quieren fingir que el comienzo del mundo fue limpio. El verdadero peso de Eridu provenía de algo menos hermoso y más eficaz. Allí no solo se veneraba el conocimiento, allí se guardaba, se clasificaba, se retiraba de la circulación común. Se permitía a unos y se negaba a otros. La ciudad no funcionaba como un simple santuario, funcionaba como una garganta estrecha por la que debían pasar los saberes que podían sostener o desordenar una civilización. Por eso el templo importaba más que sus muros. Desde fuera el recinto no tenía nada de imposible. Ladrillos secados al sol, reparaciones acumuladas sobre reparaciones más antiguas, patios de tránsito controlado, depósitos, escalinatas, pasillos que olían a yeso, aceite y caña húmeda. Como toda institución duradera, había aprendido a parecer necesaria antes que extraordinaria. Hombres cargando jarras, jóvenes barriendo el polvo rojo, mujeres entregando textiles o raciones en la puerta exterior, escribas con tablillas frescas aún blandas en las manos. Todo parecía la rutina habitual de una ciudad que ya había vivido lo suficiente como para ocultar sus mecanismos dentro de costumbres. Eso era precisamente lo peligroso. El Apsu no organizaba solo ofrendas, validaba medidas, fijaba cómputos, decidía qué copia debía quedar y cuál desaparecer después de ser leída. En sus patios interiores, la ciudad era reducida cada día a signos: grano, nacimientos, turnos, madera, betún, nombres útiles, nombres prescindibles. No era solo una casa de culto, era el lugar donde Eridu se escribía de nuevo, y quien reescribe una ciudad con suficiente constancia termina corrigiendo la realidad a su favor. El escriba menor empezó a entenderlo demasiado tarde. Después del hallazgo de la cámara, lo mantuvieron lejos de ella sin apartarlo del trabajo. Era una forma más limpia de vigilancia. Le dieron listas menores, fragmentos quebrados, recuentos de juncos, correcciones de familias movidas de un barrio a otro tras la última crecida. Nada digno de atención, en apariencia. Horas enteras de fatiga blanda, pero la verdad rara vez se entrega en las tablillas principales. Suele filtrarse en discrepancias tan pequeñas que solo el cansancio ajeno deja vivas. Comenzó a verlas en todas partes. Una misma medida usada con dos equivalencias distintas según el depósito de origen. Un mismo símbolo junto a cereal, ladrillo cocido y lana fina, como si ciertos bienes pertenecieran a una categoría oculta que no debía nombrarse delante de cualquiera, listas de muchachos apartados para instrucción interior sin referencia clara a sus padres, y sobre todo, una insistencia obsesiva en distinguir entre lo entregado al templo y lo entregado a la casa interior. La casa interior no era un edificio, al menos no en los registros corrientes, era una función, un espacio administrativo nombrado como si bastara la expresión para que nadie pidiera más precisión. Allí parecían terminar los objetos delicados, los cálculos prolongados, las copias de cielo y canal, los textiles de mejor calidad, ciertas herramientas finas, ciertas tablillas selladas antes incluso de secarse por completo. Lo que entraba allí no regresaba al circuito ordinario, era archivado o reservado. Más tarde, aquello sería recordado como sabiduría sacerdotal. En Eridu tenía un nombre menos noble y más exacto: monopolio técnico. La escritura servía para fijar cantidades, obediencias y excepciones, y una herramienta así siempre termina tentando a alguien a esconder dentro de sus signos la arquitectura real del mando. Eso bastaba para explicar la deformación posterior del recuerdo. No hizo falta que volaran ni que arrojaran fuego. Bastaba con que supieran antes cuándo abrir el agua, cómo orientar un patio, qué mezcla salvaba mejor el ladrillo, qué familia mentía, qué estrella debía marcar el comienzo del trabajo. Para la mayoría, una casta así ya no parecía gobierno, parecía otra especie de autoridad. El misterio no nacía del prodigio, sino de la distancia entre lo que ellos sabían y lo que el resto apenas obedecía. Ellos sabían antes, los demás obedecían después.
Un atardecer, revisando tablillas rescatadas de un cuarto lateral, el escriba encontró una pieza más vieja que las demás. Estaba endurecida de forma desigual, velada por polvo fino, sin el pulido de las series recientes. Pensó al principio que sería otra cuenta inútil. Lo era casi. Inventariaba recipientes, sellos, paños, instrumentos de medición, tablillas astrales y objetos enviados a la casa interior. Solo al final, en una columna estrecha herida por una grieta, apareció lo que volvía inquietante todo lo anterior. Allí se registraban 7 piezas de tela ritual. No eran tejidos corrientes. El signo junto a ellas indicaba uso restringido, salida controlada, devolución obligatoria, y cada una aparecía asociada no a un sacerdote, ni a un oficial, ni a un dios, sino a una categoría que el escriba ya había visto en la cámara sellada, y que ahora le heló la boca incluso antes de leerla completa: las 7 vestiduras de los observadores. Eso era lo que Eridu había guardado, no un mito, un sistema con uniforme. Mucho después, cuando los hombres hablaran del principio de la civilización como si hubiese sido una dádiva, repetirían siempre la misma imagen. Los antiguos recibieron conocimiento. La frase era elegante, también era falsa por omisión, porque recibir no era la palabra correcta. Lo que ocurrió en las ciudades más antiguas del sur no se pareció a una entrega abierta, generosa, igual para todos. Se pareció más a una administración minuciosa, a una distribución calculada de técnicas, ritmos y permisos. Los hombres no fueron invitados a compartir el saber, fueron incorporados a un sistema donde cada mejora traía consigo una nueva forma de obediencia. Eso era lo que las tablillas del templo insinuaban con una frialdad casi ofensiva. El escriba menor empezó a verlo al comparar registros que, a primera vista, no tenían relación entre sí. Una lista de compuertas reparadas en un canal secundario, un reparto de raciones para cuadrillas de ladrilleros, la corrección de un calendario agrícola, una tabla con nacimientos y muertes en 3 barrios cercanos al borde húmedo de la ciudad. En cada grupo aparecía la misma lógica. Cuando aumentaba la precisión, aumentaba también el control. Cuando la ciudad aprendía a producir mejor, alguien aprendía al mismo tiempo a contar mejor a los productores. No era una coincidencia. El riego salvaba temporadas malas, pero al mismo tiempo fijaba turnos, cuotas y familias enteras a una zanja concreta. El calendario ordenaba la siembra, pero también distribuía prioridades, deudas y retrasos. La escritura hacía algo peor. No solo recordaba cargas y reservas, separaba para siempre a quien podía fijar una verdad en arcilla de quien solo podía sufrir sus efectos. La ciudad se volvía más eficaz y al mismo tiempo más estrecha. Por eso la enseñanza de los vigilantes nunca descendía entera sobre la ciudad. Bajaba por estratos, primero a los patios interiores, luego a ciertos intermediarios, después a quienes administraban barrios, grano, canales, nacimientos. Cada mejora técnica levantaba un peldaño humano, y cada peldaño volvía más visible la distancia entre quienes recibían una porción del método y quienes quedaban reducidos a obedecerlo. No estaban creando solo conocimiento, estaban creando jerarquía. El escriba lo comprendió al revisar un lote de tablillas de trabajo que habían sido descartadas por estar partidas en los bordes. En ellas no se celebraba ninguna grandeza sagrada, solo aparecían asignaciones: 12 hombres para el canal oriental, 8 mujeres para secado de fibra, 4 muchachos para traslado de barro fino, 2 niños retirados para instrucción de signos, y, junto a ciertos nombres, un mismo signo de excepción, un trazo pequeño, casi inocente, que cambiaba la naturaleza entera de la persona registrada: exento, protegido, reservado. No eran los más fuertes, no eran los más pobres, eran los más cercanos al circuito de transmisión. Hijos e hijas de casas vinculadas al templo, a depósitos interiores, a talleres donde se manipulaban herramientas que otros nunca tocaban. El conocimiento no eliminaba diferencias, las seleccionaba. Elegía a quién elevar un poco por encima de la masa y a quién dejar exactamente donde estaba. Eso volvía tan estable al sistema. No vivía solo del miedo, sino de una promesa administrada con precisión. Siempre había una familia esperando subir una grada, un padre dispuesto a obedecer para que su hijo aprendiera signos, una casa agradecida por una ración mejor o por un acceso parcial al circuito del reparto. La ciudad castigaba, sí, pero sobre todo seleccionaba, y la selección, bien dosificada, suele durar más que el terror abierto, y toda selección deja restos. En los márgenes de los registros aparecían también los descartados, deudores enviados a zanjas más salobres, familias apartadas de las mejores parcelas, uniones no aprobadas, niños devueltos del circuito de instrucción sin una sola explicación escrita. Era allí donde el templo mostraba su forma más fría. No solo enseñaba, medía cuerpos, capacidades y linajes con paciencia de archivo. No bastaba con producir alimento, había que producir una población que pudiera leerse, corregirse y apartarse sin ruido. Ese era el verdadero milagro de los vigilantes. No convertir el barro en ciudad, convertir la población en archivo. El escriba empezó a temer que la cámara sellada no hubiera sido un depósito aislado,
sino apenas la costra visible de algo más grande, porque si aquellas vestiduras de los observadores correspondían a una función real, entonces el templo había conservado durante generaciones no solo herramientas o listas, sino la estructura misma de una casta encargada de decidir cuánto debía saber cada uno para seguir siendo útil y no volverse peligroso. Una noche, ordenando tablillas secundarias bajo una vigilancia ya cansada, el escriba encontró una pieza pequeña que no debía seguir allí. Estaba mezclada con descartes sin valor, como si alguien la hubiera perdido o hubiera confiado demasiado en que nadie la leería. No registraba bienes ni raciones. Registraba acceso, patio exterior, sala de aceite, depósito de junco, cuarto de sellos, casa interior. Y al lado de la casa interior, en escritura apretada, aparecía una nota que parecía añadida con prisa, como si alguien hubiera querido aclarar una regla que ya todos conocían, pero que temía ver olvidada. No transmitir el cómputo completo a los aprendices de campo. Eso era todo. No una bendición abierta, no una civilización nacida de una revelación pura, no una edad primera de sabiduría compartida, sino una maquinaria donde enseñar significaba, ante todo, decidir qué parte quedaría para siempre fuera del alcance de la mayoría. El escriba volvió a leer la línea hasta que dejó de parecer una instrucción y empezó a parecer una confesión. Entonces comprendió por qué tantas historias posteriores hablarían de una transgresión, no porque alguien hubiera robado fuego de los cielos, sino porque en algún momento alguien debió de enseñar más de lo permitido. Las generaciones posteriores lo contarían de otra manera. Dirían que los hijos de los dioses tomaron a las hijas de los hombres. Lo dirían así porque, una vez que la memoria se pudre, el poder deja de entenderse como administración y empieza a describirse como una escena del cielo. Todo se vuelve más grande, más limpio y más falso. Una política de reproducción termina convertida en mito. Un programa de alianzas se vuelve deseo sobrenatural. Una selección fría de vientres, linajes y descendencia termina sonando como una transgresión sagrada. Pero en Eridu, antes de que la historia aprendiera a maquillarse, aquello debía de haber tenido una forma más seca. No tomaban mujeres por capricho, las incorporaban por cálculo. El escriba menor empezó a sospecharlo al revisar tablillas de asignación doméstica que, a primera vista, parecían humildes. No registraban cosechas ni turnos de canal. Registraban telas finas, aceite perfumado, lotes de cebada de mejor calidad, lechos, vasijas nuevas, brazaletes de cobre, habitaciones apartadas dentro de recintos que no figuraban en el trazado común de la ciudad. Todo aquello estaba destinado a un pequeño grupo de casas marcadas con signos de excepción. No eran las más antiguas, no eran las más nobles, eran las más cercanas al templo, casas escogidas, y, junto a ciertos nombres de mujeres, aparecía una fórmula repetida con una insistencia casi obscena, apta para unión interior, como si la palabra no indicara solo un lugar, sino una frontera entre quienes vivían expuestos al trabajo común y quienes podían ser arrastrados, por utilidad o por desgracia, hacia el circuito cerrado donde se distribuía la parte más delicada del poder. El templo no elegía esposas para honrar familias, elegía cuerpos para estabilizar una cadena de transmisión. Eso convertía la unión en herramienta. El conocimiento ya no circulaba solo por tablillas, patios o vestiduras reservadas, circulaba también por la sangre, hijos nacidos con acceso anticipado a una cercanía que otros no rozarían jamás. La ciudad ya no estaba formando solo aprendices, estaba criando una capa intermedia, lo bastante elevada para diferenciarse del pueblo y lo bastante controlada para no confundirse del todo con el templo. Así se entendía el temblor que ciertas familias provocaban sin ocupar el mando visible. No necesitaban imponerse en la plaza. Bastaba con que una hija hubiese sido llevada al interior, con que un hijo leyera signos vedados al resto, con que en la estación mala su ración siguiera llegando entera. En ciudades así, el privilegio rara vez se anuncia. Se reconoce en quién resiste mejor cuando los demás empiezan a quebrarse, y la supervivencia siempre delata al sistema. Después encontró una tablilla peor que las demás, no por lo que mostraba a simple vista, sino por la calma con que evaluaba resultados. Era un seguimiento: nacimientos, pérdidas tempranas, salud de la madre, robustez del hijo, respuesta al aprendizaje, docilidad, resistencia al encierro. Incluso distinguía entre niños aptos para labores exteriores y niños aptos para custodia interior. Ya no estaban registrando vidas, estaban clasificando continuidad, custodia. La palabra volvía siempre, como si el verdadero proyecto no hubiese sido únicamente producir trabajadores, ni siquiera administradores, como si lo que buscaban fuera algo más fino, criaturas humanas capaces de portar una parte del archivo sin derrumbarse bajo su peso y sin traicionarlo demasiado pronto. No querían solo manos, querían continuidad. Fue entonces cuando ciertos relatos posteriores empezaron a pudrirse de un modo inteligible. Las historias de gigantes, hombres de renombre, descendencias inquietantes y casas marcadas
dejaban de parecer fantasía pura. Empezaban a parecer el recuerdo deformado de una aristocracia fabricada, no monstruos, no semidioses, linajes elevados por acceso desigual al alimento, al aprendizaje, a la protección y al secreto. En un mundo donde casi todos eran medidos por su fuerza de trabajo, 2 generaciones de privilegio bastaban para parecer otra especie. Por eso terminaron pareciendo algo más que gobernantes, no porque pertenecieran a otro cielo, sino porque hicieron lo que solo consiguen los poderes más hondos, instalar su continuidad dentro de la población sin entregarse nunca por completo a ella. Una noche, mientras el recinto exterior dormía y solo seguían encendidas las lámparas del corredor de copia, el escriba fue llamado a trasladar una cesta de tablillas pequeñas hacia una sala que no conocía. No era la casa interior principal, pero estaba más cerca de ella que cualquier lugar al que hubiese entrado antes. Allí vio a 3 mujeres sentadas en silencio sobre esteras limpias. No parecían cautivas. Eso era lo peor. Tampoco parecían libres. Llevaban brazaletes iguales, el cabello recogido del mismo modo y una expresión inmóvil, como si hubieran sido entrenadas para no preguntar en voz alta por el destino de sus propios hijos. En el centro de la sala, una anciana del templo sostenía a un niño. No tendría más de 5 años. No lloraba, no se resistía, miraba. Sobre la arcilla fresca de una tablilla de registro, la anciana imprimió un sello corto y luego habló con la tranquilidad de quien solo confirma una norma ya decidida desde antes del nacimiento. Este entrará. El escriba bajó la vista demasiado tarde. Ya había alcanzado a ver el signo junto al nombre del niño. Era el mismo que figuraba junto a las vestiduras de los observadores. En toda maquinaria antigua llega un momento en que el peligro deja de venir de afuera, no de la sequía, no del barro malo, no del barrio que murmura, no de los hombres agotados que arrastran cestas de arcilla y bajan la cabeza al pasar junto al templo. El peligro verdadero aparece cuando uno de los que conocen el sistema empieza a dudar de su límite. Cuando alguien formado para custodiar comprende, demasiado pronto o demasiado tarde, que toda custodia prolongada termina pareciéndose al encierro. Eso fue lo que debió ocurrir en Eridu. No con un héroe, no con un rebelde fácil de cantar, no con una figura limpia que desee liberar a los hombres por justicia abstracta. Las tablillas no sugerían nada tan puro. Lo que dejaban entrever era más humano y, por eso mismo, más inquietante. Un miembro del circuito interior, alguien instruido en cómputos largos, observación del cielo, pesos, medidas y series de distribución, empezó a entregar fragmentos de saber a quienes no estaban autorizados a recibirlos. Al principio, casi nada. Eso es lo que vuelve peligrosas las fracturas verdaderas. No empiezan con un incendio. Empiezan con una pequeña excepción que parece compasiva, útil o incluso razonable. Un cálculo explicado con demasiado detalle a un capataz de canal. Una equivalencia de peso revelada a un metalúrgico. Un patrón de estrellas enseñado a un muchacho de patio exterior para que anticipe la crecida antes de que llegue la orden oficial. Un signo de archivo mostrado a una mujer que llevaba años contando aceite y nacimientos, pero a la que nunca se había permitido comprender el sistema completo. Y, sin embargo, todo el orden de los vigilantes dependía de impedir precisamente ese exceso mínimo. Bastaba una corrección autónoma en un canal, una previsión aprendida en un taller o una lectura más aguda de las discrepancias entre raciones, nacimientos y accesos para que la obediencia empezara a perder su niebla sagrada. La ciudad seguía pareciendo divina solo mientras sus mecanismos humanos permanecieran fuera del alcance de casi todos. Eso era intolerable. El escriba menor no supo de inmediato quién había comenzado a quebrar la norma. Solo percibió el rastro. Tablillas copiadas con una mano interior, pero halladas en lugares donde no debían estar. Signos técnicos reproducidos con errores mínimos, como si alguien hubiese enseñado a memorizar sin permitir conservar el original. Una tablilla astral resumida en una versión corta, bastante útil para anticipar el trabajo de campo, pero incompleta en las partes que revelaban el sistema entero, como si el desobediente no quisiera destruir la jerarquía de golpe, sino perforarla. Perforarla bastaba. Una tarde encontró el indicio más claro en un lote de piezas defectuosas destinadas a ser recicladas. Entre listas de aceite y barro aparecía una tablilla pequeña, sin sello oficial, escrita con una urgencia que no pertenecía al archivo ceremonial. No contenía plegarias ni nombres sagrados. Contenía instrucciones. Cómo medir la profundidad útil del canal con una cuerda marcada en nudos iguales. Cómo calcular la pérdida de agua por suelo salobre comparando 3 jornadas. Cómo reconocer, por la posición de una estrella baja antes del amanecer, si convenía abrir la compuerta un día antes del turno fijado. No era un tratado, era una herramienta, y no estaba dirigida a escribas.
estaba dirigida a los de abajo. Eso significaba que la desobediencia ya no era un murmullo, era método. Las consecuencias se sintieron antes de recibir nombre, cuadrillas que llegaban preparadas antes de la orden, supervisores secundarios que corregían recuentos con seguridad impropia, mujeres de depósito que preguntaban demasiado, un taller de cobre que rechazó una cuota injusta usando la lógica de equivalencias reservada hasta entonces a los patios interiores. No era revuelta, era algo más peligroso al principio. Gente común aprendiendo a detectar la trampa antes de padecerla. La gente estaba aprendiendo a mirar, y el poder de los vigilantes había dependido, desde el principio, de mirar antes que los demás. Cuando la casa interior reaccionó, lo hizo como siempre, clasificando. Revisó accesos, contó tablillas faltantes, movió aprendices, estrechó corredores, suavizó preguntas hasta volverlas amenaza. 2 muchachos fueron devueltos a sus casas. Una encargada de aceite desapareció 3 días de los registros y regresó con el nombre corregido. Un capataz de zanja apareció muerto junto al borde salobre y se dijo que había resbalado. Nada parecía conectado. Esa era precisamente la forma más perfecta del castigo. Ya no cabía duda. La fuga no había empezado abajo. Había partido de una mano interior. Y para el templo eso volvía el problema casi intolerable, porque una tablilla robada podía atribuirse a la miseria o a la torpeza, pero una transmisión deliberada desde dentro revelaba algo peor, que la exclusividad del saber había dejado de ser obedecida por todos sus propios custodios. Esa noche, mientras el recinto descansaba bajo un viento seco, el escriba oyó pasos en el corredor de copia. No eran los de un guardia ni los de un supervisor. Eran rápidos, contenidos, de alguien acostumbrado a moverse sin ser oído. Desde la sombra vio una figura envuelta en un paño oscuro, con una cesta plana bajo el brazo. Se detuvo solo un instante junto a la mesa de secado, tomó una tablilla recién endurecida y la sustituyó por otra de peso parecido. El gesto no tuvo vacilación. Era demasiado preciso para ser improvisado y demasiado tranquilo para no haber sido repetido antes. Cuando la figura desapareció por la puerta lateral que daba hacia los talleres exteriores, el escriba entendió por fin el alcance de lo ocurrido. Por primera vez, una copia clandestina del saber interior acababa de salir del templo. La ciudad no cambió de rostro de inmediato. Eso era lo más difícil de detectar para quienes vivían dentro de ella. Desde lejos, Eridu seguía pareciendo la misma. Los canales abiertos a la hora prevista, los hornos respirando al amanecer, las esteras secándose en los patios, el aceite contado gota por gota, los escribas inclinados sobre la arcilla húmeda con la paciencia de siempre. Nadie habría podido señalar una muralla caída, una puerta forzada o una plaza tomada por la violencia. Y sin embargo, algo decisivo había empezado a moverse. Por primera vez, el conocimiento dejaba de bajar solo por cauces autorizados. No circulaba aún como una corriente abierta, no se enseñaba en voz alta, no había maestros proclamando una ruptura. Se deslizaba de otro modo, en medidas memorizadas, en correcciones murmuradas junto a una zanja, en marcas discretas sobre cuerdas de trabajo, en consejos aparentemente prácticos que escondían una estructura más profunda. Un capataz ya no esperaba la orden exacta para sospechar una pérdida de agua. Una mujer de depósito aprendía a comparar pesos con una precisión que antes pertenecía al patio interior. Un joven de taller empezaba a entender que ciertos retrasos en la entrega no eran accidentes, sino instrumentos de obediencia. Eso bastaba para deformar el equilibrio. La fuerza de los vigilantes no había estado solo en saber más, sino en saber antes y entregar tarde. El retraso era el arma, mantener a barrios, talleres y casas de trabajo siempre un paso detrás de quienes custodiaban las tablas largas del cielo, del agua y de la ración. Pero cuando esa distancia empezó a reducirse, aunque fuera por horas, el poder dejó de parecer natural. Comenzó a sentirse administrado, y una vez que los hombres perciben la administración, empiezan a medir la injusticia. El escriba menor lo vio con fascinación y miedo. Las tablillas clandestinas no estaban produciendo libertad, estaban produciendo lucidez. Los hombres seguían doblándose en los talleres, las mujeres seguían bajando la cabeza ante los sellos del templo, pero ahora algunos sabían cuándo una cuota era falsa o qué cifra había sido recortada antes de tocarles las manos. La obediencia no desaparecía, se contaminaba, con memoria. Ese era el cambio verdadero. Hasta entonces la mayoría de las vidas quedaban atrapadas dentro del presente inmediato. Trabajar, recibir, perder, esperar, volver a trabajar. El conocimiento restringido había mantenido a la población dentro de una especie de niebla útil, donde cada privación podía explicarse como necesidad, castigo o designio superior. Pero en cuanto un hombre aprende a comparar 3 estaciones, o una mujer puede cotejar 2 listas, o un muchacho distingue entre un error real y una manipulación, el sufrimiento deja de ser un hecho bruto, se convierte en evidencia, y la evidencia vuelve peligrosa hasta a la gente tranquila. No hubo una revuelta abierta,
Hubo algo peor para el templo. Preguntas correctas. ¿Por qué ese canal recibía refuerzo antes? ¿Por qué ciertas casas conservaban aceite entero en mala estación? ¿Por qué unos niños eran retirados para instrucción y otros, más capaces, devueltos sin explicación? ¿Por qué las raciones caían más rápido que el grano? Bastaba con eso. Una ciudad empieza a volverse peligrosa cuando formula bien sus preguntas. La ciudad empezó a rozar sus propios mecanismos con dedos todavía torpes, pero ya irreversibles. En el barrio del Junco, una cuadrilla exigió ver por escrito una corrección de pesos. En el borde húmedo, un supervisor rehizo un cálculo de compuerta y evitó una deuda futura sobre 3 familias. En el taller de cobre, un muchacho corrigió a su maestro, y el silencio que siguió pesó más que un golpe. Eran hechos pequeños. Juntos empezaban a formar algo que los registros oficiales no podían nombrar sin delatar el daño. La gente estaba dejando de padecer la ciudad como un clima. Empezaba a leerla, y entonces llegaron las primeras muertes. No muchas. Las justas para que nadie pudiera confundirlas con azar. Un hombre de zanja apareció con la nuca hundida junto a la arcilla seca y sin la tablilla que todos le habían visto llevar. 2 días después, una mujer de depósito que había corregido una discrepancia de aceite dejó de presentarse. Su nombre fue borrado con una rapidez excesiva incluso para el templo. Más tarde hallaron a un muchacho de taller junto al canal menor, con la mano cerrada sobre un fragmento de arcilla donde aún sobrevivía un signo de medida. No era matanza, era pedagogía. Nada de eso fue proclamado. Se dejó pudrir en el rumor. Pero en ciudades como Eridu, el rumor bien dirigido trabaja mejor que un decreto. No hacía falta castigar a todos. Bastaba con que el barrio entendiera la relación entre saber demasiado y desaparecer sin ceremonia. Bastaba con que una madre notara que el hijo devuelto del patio interior volvía más silencioso que antes. Bastaba con que un capataz mirara 2 veces antes de repetir en voz alta un cálculo aprendido fuera de turno. Esa noche el escriba menor oyó a 2 hombres hablar detrás del depósito de Junco. No sabían que él estaba allí. Uno de ellos temblaba de rabia. El otro hablaba bajo, como quien ha comprendido que el miedo ya no sirve para negar lo evidente. Y fue entonces cuando escuchó la frase que partía en 2 todo lo que Eridú había sido hasta ese momento. El problema ya no es el río. El problema es que ya demasiado saben. Toda ciudad cree que su mayor amenaza vendrá de los de afuera, del borde seco, del río desobediente, de la sal que sube desde abajo, de los hombres armados que un día podrían aparecer por la llanura con hambre suficiente para incendiar depósitos y arrastrar estatuas. Es un error antiguo. Las ciudades más frágiles casi nunca caen primero por invasión. Caen cuando quienes las sostienen dejan de estar de acuerdo sobre qué debe conservarse y qué puede entregarse. Eso fue lo que empezó a ocurrir en Eridú. Hasta entonces, la filtración del saber había parecido una anomalía, un gesto aislado, la compasión o la impaciencia de alguien demasiado cercano al archivo. Pero el escriba menor comenzó a sospechar algo peor al revisar una serie de tablillas corregidas 2 veces por manos distintas. No eran errores ordinarios de copia, eran enmiendas en conflicto, donde una mano añadía una equivalencia completa para el cómputo del agua, otra la reducía, donde una extendía una instrucción a los aprendices exteriores, otra la volvía a cerrar bajo sello interior, donde una especificaba con claridad un patrón de distribución, otra lo convertía en fórmula ambigua. No estaban ocultando una fuga, estaban discutiendo dentro del mismo sistema. Aquello cambiaba todo, porque si los vigilantes eran una casta unificada, la ciudad aún podía temerlos como se teme a una muralla. Pero si estaban divididos, entonces el muro ya se había rajado por dentro, y una grieta interior siempre produce 2 males al mismo tiempo. Debilita el control y vuelve más feroz a quienes intentan restaurarlo. Las señales se multiplicaron sin ruido. Un instructor fue reemplazado sin explicación. 2 lotes de tablillas astrales desaparecieron una tarde y regresaron con sellos nuevos. Un anciano de pesos fue borrado no solo del turno, sino del pasado. Un niño autorizado a instrucción interior volvió a su casa con la cabeza afeitada y una semana de silencio impuesta. Nada se proclamaba. Precisamente por eso resultaba claro que la purga ya no miraba solo hacia abajo. El escriba comprendió entonces que ya no se enfrentaban a una simple vigilancia del pueblo, se vigilaban entre ellos. Los hombres del recinto exterior empezaron a percibir la fractura como siempre percibe el pueblo las luchas del poder, a través de órdenes contradictorias. Una cuota se imponía y luego se corregía. Una reparación adelantada era autorizada y después revocada. En algunos talleres, las fórmulas seguían filtrándose. En otros, el acceso se cerraba con un rigor casi febril. Parecía arbitrariedad. No lo era. Era una guerra administrativa, una guerra por la cantidad de inteligencia que el pueblo podía conservar. Esa noche, mientras ayudaba a reordenar un lote de tablillas relegadas al cuarto de secado viejo, el escriba halló una pieza que no había sido destinada a sus manos. No contenía nombres propios, solo categorías. Custodios mayores, custodios de copia, observadores del agua, instructores de cielo, transmisores restringidos.
y junto a cada grupo 2 marcas opuestas, una de continuidad cerrada, otra de apertura parcial. No era un registro neutral, era una clasificación de lealtades. Por fin tenía forma el conflicto. Unos querían conservar el archivo entero dentro del circuito antiguo y seguir dosificando la civilización como una ración. Otros parecían haber entendido que, después de demasiadas generaciones de vigilancia, la ciudad ya no podía sostenerse solo con obediencia. No discutían el control, discutían cuánto podía aflojarse sin que el sistema dejara de pertenecerles. Ahí estaba la verdadera amenaza. Las guerras más largas no suelen nacer entre enemigos absolutos, sino entre administradores que comparten edificio, símbolos y miedo, pero ya no la misma estrategia. Entonces el escriba logró ordenar lo que hasta ese momento solo había presentido. Las historias posteriores sobre seres caídos que enseñaban demasiado y otros que castigaban esa enseñanza debían de ser el residuo deformado de esta disputa. Bajo el yeso, el betún y la arcilla, la verdad era más sobria y más cruel. Una facción quería seguir gobernando desde la penumbra del archivo, y otra había decidido que parte del saber debía escapar antes de que el sistema entero terminara convertido en tumba. El choque final no llegó con gritos, llegó con una orden. La escuchó sin querer detrás de una puerta de madera reforzada cuando fue enviado a dejar una cesta de arcilla preparada. No distinguió todas las voces, solo reconoció la calma insoportable de los hombres acostumbrados a hablar decisiones irreversibles como si fueran simples tareas de mantenimiento. Primero nombraron las casas, luego los niños, luego las tablillas que ya no debían seguir existiendo, y al final la instrucción quedó dicha con una precisión tan fría que el escriba sintió por primera vez que la ciudad entera podía desaparecer sin necesidad de incendio alguno. Borrad los nombres, corregid las genealogías y sellad el archivo más profundo. Después los hombres simplificarían el recuerdo del modo más útil para el olvido. Dirían que hubo gigantes, dirían que caminaron sobre la tierra como una raza aparte, nacida de una unión prohibida entre los de arriba y las mujeres del mundo humano. Dirían que eran enormes, violentos, imposibles de contener, y al repetirlo así, el problema quedaría resuelto en apariencia, porque siempre es más fácil temer a monstruos que entender una estructura, más fácil imaginar cuerpos desmesurados que admitir la existencia de familias construidas deliberadamente para dominar. Más fácil contar una fábula de exceso biológico que reconstruir una política de linajes, raciones y privilegio acumulado durante generaciones. Pero Eridu no parecía haber conservado el recuerdo de monstruos, había conservado el rastro de casas. El escriba menor empezó a entenderlo al comparar listas de entrega, instrucción y servicio armado que nunca habían sido reunidas en un solo paquete. Separadas, no decían mucho. Juntas, formaban una figura obscena. Ciertas familias recibían más cereal en las estaciones malas. Ciertos muchachos eran retirados antes hacia patios de aprendizaje interior. Ciertos hombres aparecían asignados no a zanja ni a horno, sino a funciones de guarda, escolta, traslado de tablillas, custodia de depósitos, corrección de disputas entre barrios. No trabajaban menos, trabajaban más cerca del centro. 2 generaciones de mejor alimento, menos barro salobre, acceso parcial a instrucción y cercanía constante con los patios interiores bastaban para alterar una familia entera. 3 generaciones bastaban para que el resto empezara a mirarla con miedo y superstición. No porque perteneciera a otra especie, sino porque el sistema la había criado como si así fuera. Así nacen los de renombre, no de la magia, del archivo. Las tablillas no los llamaban gigantes. Los llamaban de otras maneras: casas de guarda, casas de paso interior, descendencias de confianza, linajes de servicio restringido. Pero el efecto social era el mismo que después produciría la leyenda. Eran visibles, se movían con autoridad, entraban donde otros no podían. Tenían derecho a portar bastones, sellos o armas cortas en espacios donde los demás bajaban la cabeza con las manos vacías. Sus matrimonios no se decidían del todo fuera del recinto. Sus hijos eran observados antes de hablar bien. Sus muertos dejaban más rastro escrito que los del resto. En una ciudad fundada sobre la escasez y el cómputo, eso era suficiente para parecer sobrehumano, y, peor todavía, para creerse destinado. El privilegio prolongado hizo el resto. Esas casas dejaron de verse como beneficiarias del sistema y empezaron a leerse como prueba de que el sistema tenía razón. Crecían mejor, aprendían antes, mandaban con más firmeza. No tardaron en confundir ventaja con destino. La distancia material se volvió doctrina. La doctrina, derecho. Entonces la violencia dejó de ser una excepción. Pasó a ser una costumbre de mantenimiento. El escriba lo vio en registros de disputa donde ciertos nombres regresaban con demasiada frecuencia. Esos hombres no actuaban como jueces, sino como ejecutores. Allí donde intervenían, el problema se resolvía deprisa y casi nunca dejaba apelación. A veces la corrección era una redistribución, a veces una desaparición breve, a veces bastaba reescribir el lugar del deudor en el censo. La fuerza del templo ya no caía siempre desde arriba, empezaba a circular a través de linajes armados de cercanía e impunidad.
Ahí estaba la verdadera edad de los hombres de renombre, no héroes admirados por el pueblo, sino familias mixtas, endurecidas por mejor nutrición, mejor instrucción y mayor impunidad, usadas para contener a la misma población de la que habían salido. La memoria posterior exageró su tamaño porque había olvidado cómo describir la desproporción política. Cuando una casa decide sobre tu agua, tu deuda, tu hijo y tu nombre en el registro, termina pareciendo enorme aunque mida lo mismo que tú. Pero las casas de renombre cometieron el error de toda aristocracia fabricada, confundieron acceso con permanencia. A medida que la guerra entre vigilantes se volvía más áspera, esos linajes dejaron de ser simples instrumentos y empezaron a actuar por cuenta propia. Acapararon depósitos, retuvieron hombres útiles, favorecieron a sus barrios y secaron otros. Intervinieron en matrimonios fuera de turno, convirtieron privilegios prestados en patrimonio personal. La ciudad empezó a fragmentarse no solo entre el archivo y el pueblo, sino entre casas que competían por ocupar el vacío que la división interior estaba abriendo. El orden seguía en pie, pero ya estaba lleno de manos privadas. Fue entonces cuando aparecieron otras tablillas, distintas a todas las anteriores. No trataban de cuotas, disputas ni instrucción. Trataban de observación, series largas comparadas con cómputos antiguos, donde el agua empezaba a romper regularidades viejas, niveles anómalos, retrasos en ciertos patrones, vientos fuera de estación. Junto a ellas había registros astrales corregidos una y otra vez, como si alguien hubiera necesitado revisar la misma conclusión hasta reunir valor para dejarla escrita. El escriba menor no comprendió todo, comprendió lo suficiente. Mientras las casas de renombre luchaban por heredar el poder visible y los vigilantes se desgarraban por la custodia del saber, el cielo y el agua empezaban a anunciar algo para lo que ninguna facción parecía preparada, algo que no podía gobernarse con sellos, ni genealogías, ni hombres armados. Las generaciones posteriores recordarían el diluvio como una sentencia: agua contra hombres, cielo contra tierra, ruido, oscuridad, aniquilación. Era una forma comprensible de contarlo. También era incompleta, porque las grandes catástrofes no destruyen solo cuerpos, casas, animales o campos. Destruyen algo más delicado: la continuidad de las instrucciones. La cadena por la que una sociedad sabe qué hacer primero, qué proteger después y qué sacrificar para que al menos una parte sobreviva. Eso fue lo que realmente empezó a quebrarse en Eridu. No de un día para otro, no con una única lluvia. Las señales llevaban tiempo acumulándose. El agua llegaba fuera de ritmo, los suelos retenían sal donde antes no la retenían. Los vientos empujaban humedad desde ángulos que los registros antiguos no describían como normales. Los observadores del cielo corregían una y otra vez sus cómputos porque no se atrevían a dejar por escrito la conclusión entera. Durante generaciones, el archivo había funcionado bajo una premisa simple: el mundo podía ser administrado si se le observaba lo suficiente, pero ahora el mundo empezaba a comportarse como si ya no reconociera del todo a sus administradores. Eso volvía inútil incluso al saber más antiguo, y el poder de los vigilantes había dependido desde el principio de parecer necesarios. El escriba menor comprendió el alcance del cambio cuando la casa interior dejó de discutir cuánto conocimiento debía circular y empezó a discutir qué debía salvarse. Esa era siempre la fase final de una civilización segura de sí misma. Un orden que antes clasificaba personas, técnicas y permisos, empieza de pronto a clasificar pérdidas. Ya no se preguntaban qué enseñar, se preguntaban qué cargar primero, qué copiar, qué sellar, qué destruir antes de evacuarlo, qué dejar en manos del pueblo para comprar obediencia, qué reservar para un después que tal vez no llegaría. El lenguaje del recinto cambió en pocos días. Menos correcciones de cuota, más listas de transporte, menos castigos visibles, más movimiento nocturno. Las mejores telas fueron retiradas de los depósitos comunes. El betún fino dejó de usarse en reparaciones ordinarias y empezó a desaparecer en lotes cerrados. Se exigieron embarcaciones pequeñas, no para comercio, sino para traslado interior. Los niños de ciertas casas fueron concentrados en patios protegidos. Algunas mujeres marcadas para unión interior fueron redistribuidas hacia recintos más altos. Cestas de tablillas secadas durante años fueron reabiertas con una urgencia impropia, y los escribas ya no copiaban para el presente, copiaban para el exilio. Eso era lo más insoportable. Eridu no se preparaba para resistir, se preparaba para seleccionar. Los vigilantes entendían bien la diferencia entre lo destruible y lo irreemplazable. Una ciudad podía rehacerse, un canal podía abrirse de nuevo, incluso un templo podía levantarse sobre sus ruinas. El archivo no. Las secuencias del cielo, los patrones del agua, las equivalencias de medida, los protocolos de siembra y evacuación. Eso era lo que no podía hundirse con el barro. Todo lo demás era carcasa, y ahora ese legado tenía que ser reducido al peso que unos pocos pudieran cargar. La catástrofe no apagó la guerra entre vigilantes, la volvió más desnuda. Antes discutían cuánto debía saber la población,
Ahora discutían quién tendría derecho a sobrevivir con el saber salvado. Unos querían evacuarlo como un tesoro cerrado, hereditario, escoltado. Otros ya entendían que ningún archivo sirve si mueren los cuerpos capaces de aplicarlo. La ciudad temblaba entre esas dos soluciones, y entonces la noche dejó de parecer una amenaza lejana. No fue la primera lluvia ni el primer desborde, sino la hora en que todo lo que había sido cálculo se volvió velocidad. Se dieron primero los canales menores. El suelo bajo ciertas bases empezó a deshacerse. Los corredores bajos filtraron agua por juntas antiguas. En los depósitos exteriores cundió un pánico torpe, mientras algunos hombres corrían con una precisión extraña, como si los fragmentos de saber filtrados en los meses anteriores les permitieran adivinar mejor que al resto qué espacios iban a morir primero. Las lámparas bajaron entonces hacia la cámara sellada, no para descubrirla, para vaciarla. El escriba menor no vio toda la operación, vio lo suficiente. Hombres del interior descendiendo con paños encerados, cajas de junco, sellos de cierre, vio salir tablillas largas envueltas con un cuidado que no se daba ni a los hijos del privilegio, vio retirar objetos que no figuraban en ningún inventario común, vio como uno de los nichos era vaciado con manos temblorosas, otro con furia, otro con la calma profesional de quien ha entrenado toda su vida para abandonar una ciudad sin perder el método. No estaban salvando Eridu, estaban salvando la posibilidad de otra Eridu en otra parte. Cuando el agua golpeó los niveles bajos y el barro empezó a trepar por las escaleras interiores, el método dejó de bastar. Una cuerda se partió, una caja cayó. Dos hombres forcejearon por una pieza que uno quería cargar y el otro abandonar. Alguien gritó por primera vez dentro del recinto. En ese instante, el protocolo se rompió, y cuando el protocolo se rompe, siempre queda algo atrás. A la mañana siguiente, cuando el escriba descendió por última vez a la cámara medio anegada, los 7 nichos parecían vacíos. Casi. En el sexto quedaban solo marcas frescas de retirada. En el séptimo, sobre una repisa manchada por agua y betún, había una única pieza que no debía haber sobrevivido al protocolo, una vestidura plegada, abandonada a medias, con el sello roto de los observadores. Después del agua, los hombres dirían que el mundo había empezado de nuevo. Eso era mentira. Lo que empezó de nuevo no fue el mundo, fue la versión permitida del mundo. Las ciudades arrasadas, los patios hundidos, los depósitos abiertos como heridas de barro, los nombres borrados por la corriente, todo eso invitaba a pensar en una ruptura total. Era una ilusión comprensible. Cuando la destrucción es suficiente, hasta los supervivientes desean creer que lo anterior ha terminado por completo, que la deuda del pasado ha sido lavada, que nadie conserva ya el derecho de mandar usando órdenes anteriores al desastre. Pero las ruinas del sur no producían inocencia, producían selección, y quienes habían salido del agua con tablillas, fórmulas y listas, no estaban dispuestos a compartir esa herencia como si perteneciera a todos por igual. Eso fue lo que el escriba menor comprendió cuando dejó de mirar la pérdida y empezó a mirar la distribución. No todo había desaparecido. No todo había sido arrastrado. Algunas embarcaciones habían alcanzado elevaciones secas. Algunas casas de confianza habían sido guiadas antes que otras. Algunos niños del circuito interior sobrevivieron con una concentración demasiado exacta para hacer azar. Y, sobre todo, ciertas tablillas, las más largas, las más densas, las menos ornamentales, habían reaparecido lejos de Eridu bajo nuevas cubiertas de junco y nuevas marcas de propiedad. El archivo no había muerto, había mudado de piel. Eso era lo verdaderamente aterrador. Una ciudad destruida puede despertar compasión, un conocimiento rescatado, gratitud. Pero cuando ese conocimiento vuelve en manos de quienes antes lo dosificaban como privilegio, no nace una edad nueva, solo una continuidad más prudente y más difícil de discutir. El agua no abolió la vigilancia, la refinó. Los primeros asentamientos no podían parecerse a la vieja Eridu. Faltaban cuerpos, canales y genealogías demasiado enteras para seguir fingiendo continuidad limpia. Hacían falta núcleos pequeños, depósitos austeros, patios de copia capaces de conservar el saber sin exhibir demasiado su procedencia. Pero bajo esa precariedad seguía intacta la lógica antigua. Unos cargaban, otros leían, unos obedecían, otros retenían la secuencia completa. Así nació el segundo orden, no del heroísmo, de la administración del trauma. El escriba vio que el conocimiento empezaba a mudar de forma para sobrevivir mejor. Las instrucciones desnudas, grano, agua, censo, cielo, ya no podían circular como procedimientos de una casta vencida. Habrían provocado preguntas demasiado precisas. Habrían devuelto a los vigilantes al terreno de la historia. Y eso era justamente lo que los supervivientes del circuito interior querían impedir. Por eso empezó la gran traducción. Las listas se volvieron himnos.
Los protocolos se volvieron rito, las secuencias de observación se vistieron de plegaria, las decisiones de reparto se ligaron a fórmulas de pureza, los viejos nombres de cargo comenzaron a desaparecer bajo títulos más altos, menos verificables, menos humanos. Ya no convenía decir, esto se hace porque así fue calculado, convenía decir, esto se hace porque así fue recibido. Ahí estaba la mutación entera, el cálculo dejaba de parecer decisión humana y empezaba a presentarse como herencia incontestable. Eso explicaba el silencio, no el silencio del duelo, sino el otro, el organizado, el que cae sobre una comunidad cuando se decide que ciertos recuerdos no deben reconstruirse en lenguaje corriente, el que corrige nombres, simplifica causas, elimina intermediarios y deja solo una imagen soportable para las generaciones futuras. No habían sobrevivido solo cuerpos y tablillas, había sobrevivido una estrategia de memoria. El escriba lo entendió al encontrar, entre copias recientes, una pieza nueva escrita con mano antigua. No debía estar allí. No iba dirigida al pueblo, sino a los transmisores del nuevo asentamiento. No trataba de agua ni de grano, trataba del relato. ¿Qué omitir al enseñar el origen de ciertas medidas? ¿Qué nombres no volverían a pronunciarse? ¿Qué fórmulas sustituirían a las viejas designaciones de custodia? Y al final, en una línea más firme que las demás, aparecía la norma que condenaba el futuro. No era un comentario, era una sentencia para el futuro. Lo que antes fue guardado por hombres deberá ser contado ahora como descenso del cielo. Entonces el escriba comprendió que el diluvio no había borrado a los vigilantes, los había vuelto invisibles. Después la memoria eligió una versión más cómoda. Dijo que habían sido ángeles. Dijo que descendieron, enseñaron, corrompieron y fueron castigados. Dijo que su caída explicó el desorden del mundo y que, tras el agua, la humanidad recibió una segunda oportunidad. Era una estructura limpia, tenía culpables visibles, una frontera entre arriba y abajo, entre lo puro y lo contaminado, entre la obediencia justa y la transgresión. Podía repetirse sin peligro en patios, altares y generaciones que ya no conservaban tablillas suficientes para discutirla. Podía heredarse como advertencia moral, podía sobrevivir. Precisamente por eso, la versión heredada debía de ser falsa en lo esencial, no porque todo fuera invención, sino porque había sido ordenada para esconder lo más incómodo, que la civilización no nació del milagro, sino del control, no del regalo libre, sino de la dosificación, no de dioses enseñando por benevolencia, sino de una casta que decidió cuánto debía saber cada cual para trabajar, obedecer y no quebrar demasiado pronto el sistema. Eso era lo que quedaba al final de la investigación, no una revelación celestial. Una estructura. Los vigilantes habían sido, antes de la caída, custodios de una inteligencia acumulada junto al borde más antiguo del agua. Observaban el cielo, leían el río, corregían censos, administraban raciones, guardaban fórmulas, linajes y accesos. Eran hombres, o una cercanía a lo humano que después resultó más fácil elevar que describir, instalados en el punto más peligroso de toda sociedad naciente, donde saber y supervivencia dejan de poder separarse. Desde allí organizaron el mundo. No organizaron el mundo solo con canales y calendarios, lo organizaron clasificando cuerpos, escogiendo vientres, elevando casas, retirando niños y repartiendo saber por capas. Los hijos de los dioses fueron descendencias protegidas, los hombres de renombre, casas mejor alimentadas, mejor instruidas y mejor armadas para ejercer violencia. La caída no empezó cuando esas figuras desafiaron a los cielos. Comenzó cuando el saber dejó de permanecer quieto. Ese fue el crimen original, no el deseo, no la mezcla, no la impureza, la circulación. Alguien enseñó demasiado, alguien permitió que el cálculo descendiera hacia las manos que cavaban, pesaban, contaban y sufrían. Alguien dentro comprendió que una civilización no puede custodiarse eternamente a costa de volver ciega a la mayoría, y al hacerlo abrió una fractura que ya no podía cerrarse. Los vigilantes dejaron de ser solo gobernantes, se convirtieron en facciones. Unos quisieron preservar el monopolio, otros quisieron transferir fragmentos suficientes para que el orden sobreviviera sin seguir encerrado por completo. Entonces llegó el agua, y lo que la catástrofe no había resuelto tuvo que resolverse bajo evacuación, barro y selección. Por eso la memoria los llamó caídos, porque era más soportable decir que fueron expulsados por una ley superior que admitir que fracasaron en algo más vergonzoso. Ya no pudieron conservar intacta la distancia entre quienes sabían y quienes obedecían. Ese fue su verdadero derrumbe, no el descenso desde el cielo, la pérdida de autoridad sobre la distribución del conocimiento. Después del diluvio, los supervivientes hicieron lo único compatible con su preservación y su defensa. Reconstruyeron la civilización con restos técnicos y cubrieron esos restos con lenguaje sagrado. Las listas se volvieron himnos.
himnos, las instrucciones, rito, los custodios, mensajeros celestes. Así el antiguo aparato de administración quedó lo bastante alto como para que nadie volviera a preguntar por sus nombres humanos, sus genealogías o sus patios de instrucción. Así nacen las leyendas duraderas, no para explicar mejor el pasado, para hacerlo soportable. Y sin embargo, incluso después de tanto borrado, algo siguió resistiendo, en la frase rota de una tablilla, en los nichos vacíos, en la instrucción que ordenaba contar como descenso del cielo lo que antes había sido guardado por hombres, en el recuerdo deformado de una casta que no dormía mientras el resto del mundo trabajaba sin comprender del todo por qué, en la sospecha de que la primera civilización no fue solo una aurora, sino también una vigilancia. Eso es lo que vuelve peligrosa la pregunta inicial. No quiénes eran en el sentido piadoso o fantástico, sino qué función cumplían antes de caer. Si fueron los primeros guardianes del conocimiento y los primeros distribuidores de la medida exacta de verdad que una población podía soportar, entonces su desaparición no nos dejó libres. Nos dejó un orden heredado en el que saber y mandar nacieron demasiado cerca. Nos dejó la sospecha de que la civilización quizá empezó no con una revelación compartida, sino con un archivo restringido, y nos dejó todavía ahora la costumbre más antigua de todas, convertir en mito lo que alguna vez fue administración. Y entonces la pregunta final deja de mirar solo al mundo anterior al diluvio, empieza a mirarnos a nosotros, porque si los vigilantes no fueron ángeles caídos, sino los primeros custodios de un saber vigilado, entonces tal vez lo más antiguo que heredamos de ellos no fue una historia, fue el sistema,